Bona tarda i benvingudes i benvolguts a la conferència Mindfulness i Compassió Edicions Comportamentals, un abordatge psicoterapèutic integrador, organitzada pel grup de treball Joc Patològic i altres addiccions comportamentals de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat serà gravada i tindrà una durada de 2 hores, des de les 7 fins a les 9 hores. Durant el torn de preguntes, podeu enviar les vostres aportacions a través del xat adreçant-vos específicament al Departament de Formació del COP i les exposarem en veu alta. Per altra banda, us informem que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de qualsevol imatge. L'activitat serà impartida per la ponent Marta Sancho, psicòloga clínica via PIR i doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona. Actualment és directora del centre online Kevala Psicologia. Iniciem l'activitat. Ara sí, Marta, quan vulguis ja pots començar. Moltes gràcies. Muchas gracias a tú. Soy consciente de que hay, no sé si muchas, pero algunas personas fuera de Cataluña, así que haré la ponencia, la conferencia en castellano. Y en el título faltaría poner un abordaje psicoterapéutico integrador con perspectiva de trauma, que es lo que vamos a ver principalmente en hora y media y luego las preguntas. Como explicaba Raúl, actualmente soy directora del centro online que va a la psicología, que nació como una manera de poder salir del puesto de trabajo que tenía en el Hospital de Sant Pau. Por eso presento esta charla sobre adicciones comportamentales, porque llevaba el programa de adicciones comportamentales allí. Creo que es importante decir esto porque para las personas que estéis aquí y que trabajáis en la sanidad pública, los recursos son muy limitados y nos llegan al agotamiento, esos recursos limitados. Y eso fue uno de los grandes motivos que me motivaron a empezar la consulta privada, que ha ido mejor de lo que me esperaba. Soy psicóloga clínica vía PIR, doctora en medicina. Tengo formación en mindfulness, en yoga, en Vinyasa Hatha Yoga, en yoga sensible al trauma. Estoy en formación avanzada en MDR y también formándome en psicoterapia integradora para el trauma. El recorrido que vamos a hacer en esta hora y media, empezaremos hablando de qué son las adicciones, hablaremos de las capas en las adicciones y qué es esto de capas. Y esas capas nos van a llevar al sistema nervioso. Cerebro triuno, veremos las diferentes partes del cerebro que están relacionadas con las adicciones, pero también con la desregulación emocional, con el estilo de apego inseguro, con trauma, y que ya veremos que todo está relacionado. La teoría polivagal, como el sistema nervioso autónomo también juega un papel importante, y el concepto de ventana de tolerancia, y cómo todo esto se une básicamente. De aquí iremos a la importancia de una psicoterapia bottom-up, es decir, intervenciones que vayan de abajo del cuerpo al cerebro y no tanto top-down, que son las tradicionalmente, ¿no? que hasta hace relativamente poco tenían más peso. Y eso nos llevará a qué es mindfulness, qué es compasión, cómo actúan. Veremos también en relación a las prácticas en sí mismas de meditación, de mindfulness y compasión, las contraindicaciones o cómo guiarlas con una sensibilidad al trauma. La IFS es terapia de sistemas de familia interna, y cómo puede ser una buena base psicoterapéutica para entender las adicciones, pero cualquier trastorno mental. Eso nos llevará al freno vagal, que es un concepto de la teoría polivagal, pero bueno, hilando con el recorrido, pues he considerado que estaría bien ponerlo ahí. Y acabaremos con integrando todo esto en ese abordaje integrador en relación a las adicciones comportamentales, adicciones en general, y podríamos estar hablando de cualquier trastorno mental con perspectiva de trauma. Dicho esto, ¿qué son las adicciones?
Si nos centramos en la descripción, decir clásica, y es así, es toda conducta que active las áreas del cerebro relacionadas con la recompensa y el placer, es decir, que produzca alivio, tiene un potencial adictivo. La conducta sexual, las compras, los videojuegos, la comida, sustancias, juego de azar con apuesta. Aquí faltaría, podríamos poner del deporte, el trabajo. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa recompensa y ese placer tienen tanto poder adictivo? Y eso nos lleva, y he puesto aquí, es un extracto de una entrevista que hicieron a Gabor Maté. Gabor Maté es un psiquiatra, experto en trauma y en adicciones. Aquí he puesto un documental que os animo a ver si no lo habéis visto ya, The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma. Un documental bastante duro, pero que explica muy bien esa perspectiva más amplia que deberíamos tener como profesionales de la salud mental. Y si me permitís, voy a leer lo que dice Gabor Maté. Dice: la adicción no es una elección, es una respuesta al dolor emocional. La gente dice, por lo general, la adicción me alivia el dolor, me hace escapar del estrés, me da un sentido de conexión, un sentido de control, un significado, me hace sentir vivo, me estimula, me da vitalidad. En otras palabras, la adicción satisface una necesidad humana esencial que de otra forma no estaría presente en la vida de esas personas o de esa persona. Todos estos estados de falta de conexión, de sentirse aislado o tener mucho estrés en tu vida son estados de dolor emocional. Así que mi mantra sobre la adicción no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Me gusta esa metáfora de la cebolla, que la asumí gracias a un gran amigo y compañero del hospital, el doctor Trujols, que es vernos, ¿no? Las personas somos como una cebolla con muchas capas que se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Se han ido construyendo desde, no me voy a meter en términos y en cosas como que a lo mejor se escapan de hoy, pero se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida. También veríamos qué cosas arrastramos, ¿no? Que esto se ha visto demostrado por la epigenética de generaciones anteriores, de esas heridas que se van traspasando. Pero bueno, se han ido construyendo esas capas conforme a nuestras vivencias. Y en este sentido, si trasladamos esta metáfora de las capas a las adicciones, veríamos que la capa más externa es la conducta adictiva. Pero ¿qué hay debajo de la conducta adictiva? Normalmente hay una dificultad en la regulación emocional, dificultades en la regulación emocional, pero esas dificultades en la regulación emocional suelen venir de un estilo de apego inseguro, y ese estilo de apego inseguro se genera por heridas traumáticas emocionales. Todo esto sucede en un ambiente, ¿no? Y que influye, no me gusta la palabra condiciona, pero bueno, para entendernos, condiciona nuestro sistema nervioso, tanto central, que nos centraremos, ¿no?, en el cerebro y las diferentes partes del cerebro que están involucradas en todo esto: conducta adictiva, desregulación emocional, estilo de apego inseguro, trauma, y el sistema nervioso autónomo. Bueno, luego si hay más preguntas en relación a esto, pero me gustaría verlo todo y no me voy a detener más. ¿Qué dice la literatura científica respecto a esto? Pues confirma la existencia de trauma en la infancia, trauma de apego. Aquí he puesto como artículos científicos de los más recientes en relación a trastorno de juego, food addiction, una revisión sistemática general, tanto de adicciones, de todas las conductas adictivas, perdón. Internet Gaming Disorder, también, ¿no?, de apego y regulación emocional, tanto en sustancias como en adicciones comportamentales no relacionadas con sustancias. Y
quería poner este último porque es un metaanálisis muy reciente en el que se confirma trauma psicológico, especialmente trauma de apego, pero bueno, evalúa diferentes tipos de trauma como factor de riesgo transdiagnóstico para cualquier trastorno mental. De hecho, una de las conclusiones a las que llegan en este metaanálisis es que el trauma triplica la probabilidad o la probabilidad de padecer un trastorno mental. Y creo que es importante que tengamos una visión más amplia de la que hasta ahora se ha tenido en relación a los trastornos mentales y lo que nos pertoca hoy, las adicciones comportamentales. Esto digo, ir más allá de unas medidas conductuales o cognitivo-conductuales. Entonces decíamos que todo eso influye en el sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso central, periférico, central, cerebro, médula espinal, periférico, sistema nervioso somático y autónomo. Vamos a ver el cerebro y el sistema nervioso autónomo. En relación al cerebro, aunque esa perspectiva del cerebro triuno queda un poco como coja, me parece que es interesante como manera de entender un poquito cómo se estructura nuestro cerebro. Entonces, siguiendo la perspectiva del cerebro de triuno de MacLean, nuestro cerebro está dividido en tres zonas, ¿no? Estaría la zona más profunda de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano y es la más antigua a nivel filogenético, que es la parte más instintiva, más de supervivencia. Seguida de el cerebro límbico, que sería, ¿no?, el cerebro emocional, las emociones, y finalmente el neocórtex, corteza cerebral, que es la que se relaciona con pues el cerebro racional, ¿no?, el razonamiento, la reflexión. ¿Vale? Es importante que tengamos presente que el cerebro reptiliano y el cerebro límbico procesan la información de manera no consciente. Que esa información llegue a la corteza o no dependerá de cuán reforzadas estén algunas partes que vamos a ver ahora del cerebro, ¿vale? ¿Qué sucede? Y lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Cuando hay trauma, cuando hay estilo de apego inseguro, cuando hay desregulación emocional, cuando hay adicciones, que hay una hiperactivación del sistema límbico, del cerebro límbico, cerebro reptiliano, y una hipoactivación de la corteza cerebral, especialmente, no sé si veis, del córtex prefrontal, entre otras zonas del cerebro. Entonces, aquí vamos a ir viendo una a una que en las siguientes diapositivas, y empezaremos por del cerebro reptiliano. Hay una la zona de las zonas más importantes, que es el tálamo. El tálamo es el retransmisor de información sensorial y motora a la amígdala. Luego lo veremos en la teoría polivagal del sistema nervioso autónomo, pero la información que llega al sistema nervioso autónomo llega al cerebro reptiliano y llega al tálamo. Excepto el olfato, que el olfato pasa directamente, esa información que llega del olfato pasa directamente a la corteza cerebral. Vale. La amígdala, sabemos, estamos en un foro que en principio lo sabemos, ¿no? Forma parte del cerebro límbico, y la amígdala es, en terminología de Bessel van der Kolk, que es otro psiquiatra experto en trauma, es la detectora de humos. Está completamente desarrollada al nacer y sintoniza con las respuestas de lucha, huida o congelación provenientes del sistema nervioso autónomo, que lo veremos después. ¿Vale? Y esa info, esto está mal, info de alerta, no de altera, la información de alerta la envía al hipotálamo. ¿Vale? ¿El hipotálamo qué hace? El hipotálamo hace que se apague el córtex prefrontal. Ahora veremos el córtex prefrontal. Y una área que está asociada al hipotálamo es el área tegmental ventral, que está muy implicada en las adicciones.
¿vale? Que junto con la sustancia negra envían impulsos dopaminérgicos que liberan mayor cantidad de dopamina en el núcleo accumbens. ¿Vale? Esto lo explico para que tengamos un poquito también presente a nivel neurofisiológico, porque toda psicoterapia en adicciones y en cualquier psicoterapia de tener una perspectiva neurofisiológica. Hemos de aprender, bueno, ahora lo veremos después la teoría polivagal, aprendemos a regularnos según nos enseñaron a regularnos, en la corregulación. El hipocampo es otra zona, ¿no?, del sistema límbico que se encarga principalmente, o sea, relaciona la información que proviene de la amígdala con las experiencias del pasado, ¿vale? Dado que se encarga, entre otras cosas, de consolidar los recuerdos en su contexto, duración y simbolización. Esto quiere decir que se encarga de dar por el inicio, mantenimiento y final de cualquier experiencia. Cuando hay una herida emocional, una herida traumática, no hay un final. Por lo tanto, la amígdala sigue mandando información de alerta. Y el hipocampo no está maduro hasta, bueno, hasta no empieza a madurar hasta los 3 años. ¿Vale? Seguimos con el córtex prefrontal y ya nos vamos acercando a la corteza cerebral. El córtex prefrontal, y siguiendo un poquito la terminología de Van der Kolk, es la torre de vigilancia. Está implicada en la regulación emocional y en el pensamiento racional. Y cuando una experiencia no sobrepasa nuestros recursos de afrontamiento, nuestros recursos emocionales, se apaga. ¿Vale? Y otra zona importante es el córtex orbitofrontal. Conecta el cerebro límbico con el córtex prefrontal. ¿Vale? Capta el mundo relacional, está implicado en la autorregulación emocional, la planificación y la anticipación, y en la capacidad, junto con el córtex prefrontal y otras dos zonas que veremos ahora, córtex cingulado anterior y la ínsula, en la capacidad de observarnos a nosotros mismos, la capacidad de la mente de observarse a sí misma. Y estas dos últimas son las últimas dos zonas del cerebro que vamos a ver. Córtex cingulado anterior, lo que decía, es otra de las zonas del cerebro que está relacionada con el darse cuenta, está relacionada con la atención y recoge también información del cerebro límbico, permitiendo hacer consciente lo inconsciente. Que decíamos, ¿no? La info que está aquí dentro puede pasar a la conciencia dependiendo de cuán reforzadas estén estas zonas. Córtex cingulado anterior y la ínsula también, que junto al córtex cingulado anterior también permite hacer consciente lo inconsciente y está relacionada con nuestro sentido del yo, como con la idea de que yo tengo sobre mí misma o sobre mí mismo. Y también está implicada en el equilibrio y la postura corporal. Y esto es importante para lo que vamos a ver después de por qué es importante incluir el cuerpo en psicoterapia. Siento el rollo, pero creo que es importante que entendamos mínimamente las zonas implicadas, porque todas estas están implicadas en todo lo que llevamos hablando ahora. Trauma, cuando digo trauma, me refiero sobre todo ahora a trauma de apego, estilo de apego inseguro, van juntos, básicamente, de regulación emocional y adicciones. Entonces, lo que decíamos, hay una hiperactivación del cerebro límbico reptiliano y una hipoactivación del neocórtex, de la corteza cerebral, ¿vale? Y si nos vamos a las adicciones en concreto, al repetir una conducta se generan cambios en las regiones límbicas, en las zonas frontoestriatales y orbitofrontoestriatales, que es un poquito las zonas que hemos visto ahora. Y el sistema de recompensa que hablábamos, ¿no? Al inicio, las áreas cerebrales más importantes relacionadas con el sistema de recompensa son el área tegmental ventral, que lo hemos visto, núcleo accumbens, el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Vale? Y vamos a ir viendo cómo mindfulness, compasión, intervenciones corporales pueden ayudar en la recuperación de las adicciones y, vuelvo a decir, cualquier trastorno mental, en cualquier síntoma. Vale.
De aquí del cerebro nos vamos a la teoría polivagal de Stephen Porges, que lo que dice la teoría polivagal es que nuestro sistema nervioso autónomo, que clásicamente se dividía en parasimpático y simpático, sí, esto es verdad, pero que el sistema nervioso parasimpático, es un poquito más complejo, que hay otras dos subdivisiones y que forman, hay una jerarquía autónoma, es decir, que hay una escalera. Arriba de todo de la escalera estaría el sistema nervioso parasimpático vagal ventral. Se llama así porque hace referencia a la rama ventral del nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal de los nervios craneales y se llama vago, no porque sea vago, sino porque vago significa errante, porque si veis aquí en el dibujo, las ramitas verdes y las ramitas azules son ramificaciones del nervio vago. Es el nervio más largo y porta información de muchas zonas de nuestro cuerpo, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Esa rama vagal ventral está relacionada con la calma, la seguridad y la conexión social. Recordamos el texto que he leído de Gabor Maté, de lo que decían las personas, ¿no? De esa conexión, de esa calma, aparente calma, de esa seguridad cuando hay un consumo. Vale, esta sería la primera rama y ante una situación amenazante sería, si nuestro sistema nervioso autónomo está en equilibrio, sería la primera que se activaría, es decir, es la que nos movilizaría a buscar ayuda. Pero ¿qué pasa cuando en otros momentos en mi pasado, en mi historia vital, he ido a buscar ayuda y no había, o la que había no era la que yo necesitaba? Pues habré aprendido a regularme de otra manera. ¿Y eso qué pasa, no? Si ante una situación no hay esa ayuda disponible, se activaría el sistema nervioso simpático, como el segundo escalón, que es el que nos moviliza a huir primero y, si no puedo huir, a luchar. Y es el que se relaciona, por ejemplo, con la ansiedad. Y si no puedo ni huir ni puedo luchar, ¿qué me queda? El bloqueo, la inmovilización. Entonces activaría la rama dorsal del nervio vago, que es la que se relaciona con la inmovilización, con miedo. Esto ante una amenaza, ¿vale? Esto es más complejo porque en estado de equilibrio las ramas van haciendo sus funciones y también trabajan conjuntamente, pero en eso no me voy a meter ahora. Un concepto importante de la teoría polivagal es el de neurocepción. Si no recuerdo mal, esto. La neurocepción hace referencia a la percepción sin conciencia a través de, tenemos 7 sentidos. Exterocepción es el mundo externo a través de los 5 sentidos clásicos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Pero también la propiocepción, es decir, la posición de mi cuerpo en el espacio, y la interocepción, la percepción del estado interno del organismo, ¿no? De qué está pasando dentro, de esas sensaciones físicas. Y una psicoterapia, si es profunda, ha de ir hacia la interocepción. Y estoy pensando, ni profunda, para poder identificar qué desencadenantes, esto lo veremos después, qué desencadenantes me hacen ir a consumir en su sentido más amplio de la palabra, y qué está pasando dentro de mí, ha de haber esa interocepción. Me tengo que dar cuenta. Por lo tanto, volvemos a córtex prefrontal, órbito frontal, cingulado anterior, ínsula. Vamos a ver rápidamente, porque yo me pongo a hablar y no paro, las 3 ramas. Lo que decíamos, el sistema nervioso parasimpático vagal ventral, relacionado con la calma, la seguridad y la conexión social, y es la rama del nervio vago mielinizada. Eso permite que la información vaya de manera más rápida y eficiente, como buenos mamíferos que somos, ¿vale? Y seres sociales, por lo tanto. Favorece la sintonización del oído medio con la voz humana y porta información, serían las ramas verdes, ¿vale? Del dibujito.
del diafragma hacia arriba. Especialmente está implicado en la frecuencia cardíaca, en la respiración, conectándose con los nervios faciales y conecta cerebro, garganta, pulmones y corazón. ¿Vale? Aquí me he apuntado antes porque no sé si seguís a la doctora Nazaret Castellanos, si no la seguís, estáis tardando. Ha compartido una publicación que hizo hace tiempo y me ha apuntado unas cositas que ella compartía en su publicación, que es que el corazón, relacionado, ¿no?, con el vagal ventral, influye en la atención, en la idea del yo, ínsula, y la percepción. Y esto nos lleva a la corregulación. La corregulación, como decía, como mamíferos que somos, nos regulamos con otro sistema nervioso autónomo regulado. Y aprendimos a autorregularnos. Aquí hay un concepto que decía antes del freno vagal, lo veremos después. Aprendimos a autorregularnos a través de otro sistema nervioso autónomo regulado. Es decir, si durante mi infancia las personas que me cuidaban no tenían capacidad autorregulatoria, yo no aprendí a autorregularme. Aprendí como pude, lógicamente, pero habrá una desregulación del sistema nervioso autónomo. Pasamos al simpático, decíamos, ¿no? El sistema de amenaza, huida, si no puedo huir, lucho. Y sería en el dibujito las ramas rojas, ¿vale? El sistema nervioso simpático surge o nace de los nervios espinales, ¿vale? A lo largo de la médula espinal. Y tiene dos sistemas de movilización. No me voy a meter aquí en esto porque si no, no voy a acabar la presentación. Pero bueno, están los dos sistemas de movilización. Primero se activaría uno. Si no es suficiente con esa adrenalina, acabaría activándose el cortisol. Y pasamos al vagal dorsal, sistema nervioso parasimpático vagal dorsal, relacionado, como decíamos, con la inmovilización. Es la rama primitiva del nervio vago que no está mielinizada. Conecta cerebro, garganta, corazón, estómago y la parte inferior del intestino, principalmente del diafragma hacia abajo, implicado en la digestión. Y en relación al intestino, y siguiendo lo que comentaba de la doctora Nazaret Castellanos, y ahora diré otra cosa de la respiración que se me ha olvidado, el intestino influye en el aprendizaje, la memoria y las emociones. Y la respiración, que lo hemos comentado, bueno, estaba en la anterior diapositiva, pero bueno, la respiración, y lo veremos después, y también, bueno, ya entraremos en cómo llevar a la persona la atención a la respiración y las dificultades que pueda haber en este sentido, influye en la atención, la memoria y las emociones. El nervio vago es importante porque el 80% de sus fibras, estas fibras verdes y azules que vemos en el dibujo, son sensoriales, es decir, que van del cuerpo hacia el cerebro. Portan información de cómo está nuestro organismo al cerebro. Y no lo he puesto en las diapositivas, pero como aparecen aquí, ¿no?, las emociones son emociones porque se viven en el cuerpo. Por lo tanto, si no me doy cuenta que hablamos de la interocepción de lo que está pasando en mi cuerpo, esa información no llegará a la consciencia, ¿vale? Y esa información la aporta principalmente el nervio vago, por eso se dice que el nervio vago es muy importante en la regulación emocional. ¿Qué pasa en las adicciones? Hay un ir y venir entre el simpático y el vagal dorsal, ¿vale? Lo mismo cuando hay una desregulación emocional, estilo de apego inseguro, y cuando hay trauma. Esto lo podemos relacionar con el concepto de Daniel Siegel de ventana de tolerancia, que hace referencia al margen de intensidad emocional que podemos tolerar y regular. Aunque no se superpone bien con la teoría polivagal, es un concepto importante también a tener en cuenta en psicoterapia. Cuando esa intensidad emocional es tal que me saca de mi ventana de tolerancia, podemos ir, ¿no?, como hacia arriba, un estado de hiperactivación, pues ansiedad, inquietud, miedo, enfado, o a un estado de hipoactivación si nos vamos hacia abajo,
tristeza, apatía, depresión, agotamiento, bloqueo. ¿Vale? En este sentido, quedaría un poco así con el sistema nervioso. ¿Vale? Vagal ventral sería como la ventana de tolerancia, simpático, estado de hiperactivación, y vagal dorsal, estado de hipoactivación. Esta ventana de tolerancia será más estrecha o más amplia dependiendo de nuestras vivencias previas, de cómo nos enseñaron a regular nuestro mundo interno y de las experiencias posteriores. Y si lo relacionamos con los estilos de apego, en la ventana de tolerancia encontraríamos el estilo de apego seguro, principalmente. En un sistema nervioso simpático, estado de hiperactivación, estaría el estilo de apego inseguro, ansioso, ambivalente. En el vagal dorsal, el evitativo, y el estilo de apego inseguro desorganizado en los dos. Un ir y venir de los dos. Esto principalmente. Y lo del estilo de apego inseguro, como decíamos, aparte de la literatura y que se ha visto que está en la base de las adicciones. Las adicciones, y vuelvo a decir, cualquier trastorno mental, es importante tenerlo en cuenta en la manera de intervenir en sesión y en psicoterapia. Esto nos lleva a la importancia de, como decía, de una psicoterapia bottom-up. Aquí he puesto 3 libros que están, 3 intervenciones que están muy focalizadas en esa incorporación del cuerpo en terapia y la neurofisiología. La psicoterapia sensoriomotriz de Pat Ogden, terapia de sistemas de familia interna de Richard Schwartz y yoga sensible al trauma en terapia, porque incluyen mindfulness, compasión, y si hay mindfulness y compasión, hay cuerpo. Nos centraremos en la IFS y nada, 2 pinceladas que haré sobre yoga sensible al trauma. Vale, vamos a ver ahora qué son mindfulness y compasión. Luego lo relacionaremos con el cerebro, las partes del cerebro implicadas en mindfulness y en compasión, y también el sistema nervioso autónomo, para luego ir viendo cómo eso lo podemos llevar a la psicoterapia. Mindfulness, siguiendo la definición de Kabat-Zinn, es la conciencia que desarrollamos al prestar atención al momento presente de una manera intencionada, sin juzgar y sin reaccionar. La pregunta sería, ¿de qué me estoy dando cuenta aquí y ahora, en este momento? ¿Qué está pasando? Y mindfulness puede ser tanto a nivel externo, que estoy viendo ahora aquí sentada, por ejemplo, como qué estoy notando. Mi cuerpo, quizás, ¿no? Mis glúteos, mis piernas en contacto con la silla, puede que mis pies en contacto con el suelo, mi espalda en contacto con la silla, mi codo apoyado en la mesa. Sería como algo más externo o más interno. Mi corazón palpitando, mi respiración más agitada. ¿Vale? Mindfulness no es meditación. Mindfulness es un concepto más amplio y relacionándolo con lo que hablábamos de las partes del cerebro, es darme cuenta de lo que está pasando, ¿no? Siguiendo la definición de Kabat-Zinn. También considero importante decir que tanto mindfulness como compasión no son nada nuevo, no es algo que haya surgido a través de MBSR, de Kabat-Zinn, no. Tiene sus orígenes en los textos antiguos de la India, por lo tanto tiene más de 2000 años. No me voy a entrar en la historia de los textos clásicos de la India. A quien le interese lo puede buscar. ¿Y qué es la compasión? La compasión es darme cuenta de que o yo misma estoy pasando por un mal momento, hay malestar, hay sufrimiento, o darme cuenta de que otra persona u otro ser vivo está sufriendo, y la motivación de acompañar ese sufrimiento. Ahora veremos como ideas erróneas que hay en relación a la compasión, y una es la empatía. La empatía
es darme cuenta de lo que te está pasando a ti, pero no implica la motivación de acompañarte. La compasión sí, ¿vale? Y la pregunta clave de la compasión o de la autocompasión, ¿qué necesito en este momento, aquí y ahora, para cuidar mejor de mí? Y esto no es lo mismo a qué me gustaría hacer, que esto también es importante a la hora de trabajarlo en psicoterapia. Y tiene como tres patas. Mindfulness, darme cuenta, la amabilidad con uno mismo, ese diálogo interno más amable, y la humanidad compartida. Todos sufrimos, todos, todos y todas. Rápidamente voy a pasar esto porque si no, no sé si me dará tiempo a... Sí, sí me dará tiempo a explicarlo todo. Si relacionamos, ¿no?, ese placer, esa recompensa en relación a las adicciones, estaríamos hablando de ese bienestar hedónico de la dopamina. Con mindfulness y con compasión vamos, no me gusta la palabra trabajar, pero bueno, para entendernos, vamos trabajando hacia un bienestar eudaimónico. ¿Qué es esto? Es poder observar lo que está pasando dentro de mí, en el exterior, permitir que la experiencia sea tal cual es, aunque me resulte desagradable, sin ese rechazo ni huir de ellas, porque el rechazo ¿no?, o la lucha o la evitación lo que hacen es mantener esa experiencia desagradable y aceptándola, ¿no?, en una conciencia más amplia, bondadosa y ecuánime, sin reaccionar de una manera automática. Y en relación, ¿no?, a la compasión y acompañándonos en lo que necesitamos en ese momento. Por lo tanto, aquí en relación a, ¿no?, a las hormonas, neurotransmisores que están relacionados, bienestar hedónico, hablábamos de dopamina, bienestar eudaimónico es la oxitocina, la serotonina, sistema nervioso vagal ventral. Y tanto mindfulness como compasión es un proceso activo. Esto es importante a tener en cuenta, ¿vale? Porque podemos caer en el error de, a la hora de transmitir a la persona lo que son, ¿no?, lo que es el mindfulness, la compasión, los ejercicios que podemos hacer, las prácticas que podemos hacer, pueden pensar que ¿no?, la expectativa es relajarme y no es relajarme, es darme cuenta de lo que está pasando en este momento. Luego veremos unos mapas de la teoría polivagal que van en la ayuda de, en la línea de ese acompañamiento, ¿vale? Ahora que estoy en un estado vagal dorsal, que hay mucho agotamiento, que estoy triste, ¿qué puedo hacer para acompañarme? Pero no como una manera de relajarme, sino como una manera de acompañarme. Y, bueno, aparte lo de dejar de pensar, esto también, ¿no? Cuando hacemos, ¿no?, más prácticas de meditación en sí misma también, ¿no? Hay algunas personas que piensan que es dejar la mente en blanco. Esto no es posible. Vale, compasión no significa tener lástima de mí, ¿vale? Es lo que decíamos, es reconocer que la vida es dura para todo el mundo, que todos sufrimos en algún grado, pero mi sufrimiento es igual de válido que el tuyo y el tuyo es igual de válido que el mío. Ninguno es mayor, ninguno es menor. No significa debilidad. Hay algunas personas que cuando, ¿no?, empezamos a incorporar prácticas de compasión, claro, es que esto es, bueno, pues ya anchas Castilla, ¿no? Y ya está. No, esto no es, ¿vale? No es, como decíamos, es la motivación de acompañarme a hacer algo que a lo mejor no me apetece hacer, pero sé que me va a ir bien, ¿vale? Bueno, no significa egoísmo, ¿no? Es abrirnos a los demás. Si nos tratamos de manera compasiva a nosotros mismos, a nosotras mismas, facilita esa misma compasión hacia los demás. Y un poquito con lo que decía, no significa autoindulgencia, ¿no? Relacionado con el bienestar eudaimónico. No es tanto una recompensa o ese placer a corto plazo, sino a largo plazo.
No significa eximir la responsabilidad de nuestros actos, es asumir la responsabilidad. Me he equivocado. ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a pasar? Pero no como una manera de fustigarnos, ¿no? O de que se fustigue la persona, sino de ¿qué puedo hacer para que en otro momento que me encuentre en una situación similar no vuelva a pasar? Y no disminuye nuestra motivación, a diferencia de la autocrítica, ¿no? Un poquito relacionado con lo que estábamos hablando. Pensamos que la autocrítica, y bueno, si hay una parte autocrítica, suele también, ¿no?, venir interiorizada de lo que hemos vivido previamente, especialmente en nuestra infancia y adolescencia, y pensamos que es un motivador eficaz, pero no es cierto. Nos machaca aún más, ¿no? Y nos hace sentir peor. Entonces, la compasión no es esto, ¿vale? Es precisamente esa motivación para ir avanzando. Y un concepto que no me gusta nada, que es el de autoestima, pues la compasión no es lo mismo que la autoestima, ¿vale? La autoestima, al menos como la tenemos interiorizada en nuestra sociedad, es una comparativa con respecto, ¿no?, a las demás personas o con respecto a una versión, tampoco me gusta esta palabra, mía, o una, sí, una versión ideal de cómo me gustaría ser. ¿Vale? Y creo que esto es importante, bueno, en todas las personas y también las personas con adicciones. Entonces, la compasión no es un juicio, no es una evaluación, es ese diálogo interno más amable de aceptación, que la aceptación no significa esa autoindulgencia. Bueno, pues como ya ha pasado, ya está. No, vale, esto ha pasado, no lo puedo cambiar porque ya ha pasado, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? La compasión no depende de circunstancias cambiantes, como puede ser aspecto físico, rendimiento laboral, académico, etcétera, y va en la línea de que ya somos valiosos por ser, por existir. Todo esto, ¿cómo actúan? ¿No? Y lo relacionamos con lo que hablábamos al inicio de la ventana de tolerancia, sistema nervioso autónomo, el cerebro. La idea de incorporar mindfulness, volvemos a decir, toda psicoterapia, aunque no la hayamos llamado hasta ahora o hasta hace relativamente poco mindfulness, ya incorporaba mindfulness, porque es darnos cuenta de, ¿vale? Pero es lo que permiten mindfulness y compasión es, primero lo veremos después, en una primera fase del proceso psicoterapéutico sería reforzar esa ventana de tolerancia, el ir de una manera el ir y una y otra vez, por decirlo de alguna manera, a esa ventana de tolerancia y regular el sistema nervioso, pero una vez que se haya, digamos, conseguido, no me gusta esa palabra tampoco, conseguido eso, se trata de ir a los límites de esa ventana de tolerancia para que se vaya ampliando. Si esto lo relacionamos con las adicciones, es ampliar esa ventana de tolerancia, esa intensidad emocional que ante desencadenantes del consumo, el consumo no sea una opción, que haya otras opciones, porque puedo ser, bueno, tengo la capacidad de poder tolerar, ¿vale? Tolerar y regular ese estado de malestar. Y las prácticas o las intervenciones o los ejercicios de mindfulness de compasión permiten que se flexibilice nuestro sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que el, el subir y bajar, no lo he dicho ahora, lo explico, el subir y bajar por la escalera, perdón, autónoma sea mucho más fácil. He explicado antes cómo funciona, ¿no? Si el vagal ventral no es posible, es decir, si no hay conexión, bueno, si no hay nadie disponible, se activa el simpático, si no puedo luchar ni huir, se activa el vagal dorsal. Para, para llegar al equilibrio, para llegar al vagal ventral, hemos de subir por todos los escalones que hemos bajado, ¿vale? Es decir, para salir de un estado vagal dorsal, hemos de pasar por la movilización, pero no cualquier tipo de movilización, esto lo veremos después, porque si no hay energía en un estado vagal dorsal, no puedo pretender irme a correr, porque no va a haber energía en mi organismo, pero a lo mejor puedo darme una ducha o puedo salir a dar una vuelta a la manzana, cosas que mi organismo sí que va a tolerar, ¿vale? Y relacionándolo
con las zonas del cerebro que hemos hablado antes. Hacemos un repaso como de las más importantes. Mindfulness y compasión, las prácticas, las intervenciones, el ir dándonos cuenta de, lo que hacen es reforzar córtex prefrontal, córtex orbitofrontal, implicados en la regulación emocional y en la metacognición, metarreflexión, ¿no? El observarnos a nosotros mismos. Refuerzan la ínsula, conciencia corporal, esa interocepción que hablábamos, el equilibrio, la postura corporal, la propiocepción también. Y cambios en la percepción de uno mismo, de una misma, cómo me veo yo a mí mismo o a mí misma. Aquí, si queréis, en esa línea, el sonreír activa la ínsula. Y el córtex cingulado anterior, que decíamos está relacionado con la atención y hacer consciente lo inconsciente. Y esto es importante para lo que se llama conciencia dual. Yo observador, yo experimentador. Poder observar la experiencia que estoy sintiendo ahora o que estoy experimentando, valga la redundancia, ahora, sin fusionarme con ella. Y esto es importantísimo, primero, para qué voy a hacer para acompañarme y también, si vamos a una psicoterapia más profunda, que lo veremos después, a reprocesar lo que haya en esas capas más profundas de la cebolla, esa conciencia dual es importantísima. Si no hay conciencia dual, no hay reprocesamiento. Esto nos lleva a la IFS. La IFS, Terapia Sistemas de Familia Interna de Richard Schwartz. Es un modelo no patologizante plural de la mente, es decir, plantea que todas las personas tenemos un sistema interno de innumerables partes que interactúan internamente entre ellas y externamente con otras personas. Todos tenemos un recurso central que no es una parte, que Schwartz lo llama self. Ahora lo veremos. Self es la conciencia al final, es el yo esencial, ser esencial, el yo adulto, lo podemos llamar de mil maneras, pero es eso, es la conciencia. Y como decía antes, gran importancia, pone mucho énfasis en mindfulness compasión, esas intervenciones bottom-up. Entonces, la IFS plantea esto, que está el self, esa esencia, esa conciencia, y luego hay unas partes protectoras y unas partes exiliadas. Voy a empezar por las exiliadas para entender las protectoras. Las partes exiliadas serían las partes de nosotros y de nosotras que contienen nuestras heridas emocionales, especialmente de la infancia. De hecho, no sé cuántos de aquí trabajaréis o tenéis presente la IFS, pero se utiliza mucho el diálogo con las partes y trasladándolo, luego lo veremos también, a las adicciones sería dialogar con la parte adictiva. Cuando se le pregunta o cuando vamos descarbando la parte adictiva o las adicciones se considerarían una parte protectora bombero. Ahora lo veremos. Y a veces directiva. Pero bueno, cuando van dejando espacio, vamos accediendo a esas heridas. Normalmente cuando se le pregunta, y sí, se le pregunta a las partes qué edad tienen, la edad que responden las personas son edades de la infancia. Y os lo digo porque trabajo desde la IFS y es así. Ahora veremos de manera más detallada cada una de ellas. Pero bueno, están las partes exiliadas que contienen nuestras heridas emocionales. Pero, claro, esas heridas emocionales duelen mucho. Y para mantener el sistema en equilibrio se han de esconder. De ahí salen las partes protectoras. Tenemos las directivas, que son las que de manera proactiva previenen que esas partes exiliadas salgan a la superficie. Ahora lo veremos más detalladamente, y las partes protectoras bombero, que son las que aparecen de una manera reactiva cuando una parte exiliada ha salido a la superficie. Lo que hacen es apagar el fuego, pues se les llama desde la IFS bombero. El self, vamos a empezar por el self. Según la IFS, tiene estas 8 cualidades: curiosidad, calma, confianza, conexión, claridad, creatividad, coraje y compasión. Si esto lo relacionamos con el estilo de apego, al final es una figura de apego segura.
el self. Y vamos en esa línea, que la persona sea una figura de apego segura para sí misma. Y desde la IFS lo que se considera es que todos tenemos ese self. Puede estar más camuflado o menos de esas partes, por esas partes, perdón, dependiendo de nuestra historia vital. ¿Vale? Entonces, esa presencia innata, compasiva y no enjuiciadora, que decía esa figura de apego segura. Y lo que comentaba antes, el self lo podemos relacionar con la conciencia, yo esencial, yo adulto, dependiendo de él, desde la perspectiva teórica que lo miremos. Las partes protectoras directivas, lo que comentaba, son partes proactivas que se centran en aprender, en funcionar, en estar preparadas, en ser estables, ¿no? Y intentan, de esa manera proactiva, evitar que los exiliados salgan a la superficie y que inunden de dolor el sistema interno. Partes protectoras directivas suelen ser decididas, con mucha crítica, vergonzantes. Ejemplos de protectoras directivas: parte autocrítica, parte autoexigente. Si nos vamos ya a diagnósticos, trastornos mentales, las obsesiones serían una parte protectora directiva, por ejemplo. Y las partes protectoras bombero, como decía, son partes reactivas que comparten el mismo objetivo que las directivas, pero a veces de una manera que hacen más daño, pero bueno, lo hacen como pueden. Y también eso, intentan exiliar esas partes vulnerables, esas partes exiliadas, extinguir el dolor emocional y mantener de nuevo, aparentemente, ¿no?, el sistema interno en equilibrio. Y son un servicio de emergencia, las bomberos, ¿no? Es decir, aparecen cuando esa parte exiliada ha salido a la superficie. Y, como comentaba antes, las adicciones se consideran una parte protectora bombero, inicialmente. Luego pueden convertirse en una parte protectora directiva. De manera proactiva, consumo para no sufrir, para no sentir el dolor. Volvemos a relacionar con el texto de Gabor Maté. Y las partes exiliadas. Partes que han sido avergonzadas, rechazadas, maltratadas o negligidas en la infancia y que han sido apartadas, exiliadas por esos protectores, por la propia seguridad del sistema interno y para evitar ¿no?, que el sistema interno se abrume con ese dolor emocional. Pero eso supone una gran cantidad de energía interna que nos vuelve a llevar a la desregulación del sistema nervioso, a la desregulación emocional también, ¿no? Todo esto y el freno vagal, que ha salido en alguna diapositiva. El freno vagal es la capacidad que tiene la rama vagal ventral de regular la actividad del simpático y del vagal dorsal. En otras palabras, es esa flexibilidad que hablábamos antes del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y esa regulación se puede realizar a través de la modulación de la frecuencia cardíaca. Hay una práctica que se llama de la coherencia cardíaca, que implica la respiración, pero luego lo hablaremos de la respiración y los peligros que hay en respecto a la respiración, porque puede ser un gatillo para algunas personas. Y facilita el salir de esos estados de hiperactivación e hipoactivación y volver a ese equilibrio del sistema nervioso autónomo. Y sí, lo que he dicho. Al final, si lo relacionamos con la ventana de tolerancia, cuanta más capacidad haya en el freno vagal, significará que más amplia será la ventana de tolerancia, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa en las adicciones? Bueno, y en desregulación emocional, estado de apego inseguro, trauma, se produce una pérdida del freno vagal, ¿vale? Y hay esa entrega, digamos, del control al sistema nervioso simpático y al vagal dorsal, ¿no? Y hace que se perpetúen esos estados autónomos. Entonces, para lo que decíamos, para restaurar, para regular de nuevo el sistema interno, el sistema nervioso autónomo, hay
dos conceptos súper importantes, que esto lo veremos en unas diapos posteriores, de la pendulación y la dosificación, ¿vale? Luego lo veremos esto más en concreto. Y aquí he puesto una cita de Peter Levine y de David Treleaven. Peter Levine también tiene un enfoque somático y David Treleaven tiene un libro maravilloso que os recomiendo leer, que es Mindfulness sensible al trauma, que dice: para volverse autorregulados y auténticamente autónomos, las personas traumatizadas deben aprender a acceder, tolerar y utilizar sus sensaciones internas. Volvemos a la interocepción. Y habla de personas traumatizadas. Debemos de tener presente, primero, que todas las personas que estamos aquí hoy, ahora en este espacio compartido, tenemos trauma. La diferencia es el grado en que cada uno de nosotros tenemos trauma. Y por lo tanto, las personas a las que atendemos con adicciones y cualquier trastorno mental tienen trauma. Y esto nos lleva a cómo integramos todo esto desde un abordaje integrador con perspectiva de trauma. Toda psicoterapia centrada en trauma se divide como en 3 bloques. Primero, normalmente se habla de conceptualización y estabilización de síntomas. He añadido el vínculo terapéutico, que aunque dependiendo, ¿no?, en las formaciones que hagamos se hace más o menos hincapié en el vínculo terapéutico, es la clave de toda psicoterapia. Si no hay vínculo terapéutico, no hay psicoterapia, ¿vale? Entonces empecemos la casa por la base, no por el tejado. Vínculo terapéutico, conceptualización y estabilización de síntomas. Una segunda fase, cuando ya hay esa estabilización de síntomas, sería al reprocesamiento, ver esas heridas que hay debajo de, ¿no?, ir pelando esa cebolla, o si queréis la metáfora del iceberg, ¿no?, del iceberg, pues ver qué hay debajo. Y una tercera fase, que es el planteamiento hacia el futuro, ¿vale? Y un poquito aquí os he puesto lo que para mí considero que es importante como en cada fase. En la primera, vínculo terapéutico seguro. Si no hay seguridad, no hay recuperación. Y esto lo tenemos que tener muy grabado aquí y en todo vuestro ser. Si no hay seguridad en el vínculo, no va a haber recuperación de ningún tipo. Historia vital y del síntoma. Y es importante entender cuándo empezó el consumo, qué estaba pasando entonces, si ha habido periodos de abstinencia y de recaída, qué ha ido pasando en esos periodos y toda la historia vital, ¿vale? Figuras de apego principales, cómo era la relación con padres, madres, si había abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas. Identificación de esas partes, teniendo presente la IFS, partes a partir de la parte adictiva. Cuando se va haciendo el diálogo con partes o explorando las partes, van saliendo como las dinámicas relacionales que hay entre ellas. Y también en esta primera fase es importante ir hacia la regulación del sistema nervioso. Esa seguridad del vínculo terapéutico se dará si la persona está en un estado vagal ventral. Cuando está con nosotros, me refiero. Luego no lo sé, pero cuando está con nosotros, si es un espacio seguro, estará en vagal ventral. Por lo tanto, en esa primera fase, al incorporar prácticas de mindfulness, de compasión, iremos hacia prácticas de enraizamiento, de empoderamiento. Ahora esto lo vamos a ir viendo de manera más detallada. Pasando a la segunda fase del reprocesamiento, sería, aunque esto lo he puesto aquí en la segunda fase, pero esto ya lo empezamos a hacer desde la primera fase, y ir reconectando con el self, al final es que el córtex prefrontal, orbitofrontal, ¿no?, todas las partes, córtex cingulado anterior, ínsula, se vayan reforzando, que haya esa consciencia dual, ¿vale? Y ir hacia que la persona sea su propia figura de apego segura, ¿vale?
lo que decía, pelando esas capas de la cebolla para llegar a esas partes exiliadas y sanarlas, y me permitirá ampliar la ventana de tolerancia. Y la tercera fase, compasión para momentos difíciles, que ya ¿no? se habrá ido trabajando previamente, y reforzar los cambios. Vamos a ir viendo una a una. En relación al vínculo terapéutico seguro, un buen o una buena terapeuta, ha de tener presencia, paciencia, aceptación incondicional, no juicio, y realizar la sesión grupal, individual o la visita desde el propio self, desde un estado vagal ventral, porque solo de esa manera, recordamos, ¿no? Nos regulamos con un sistema nervioso regulado. Si yo en sesión me desregulo con el paciente o con la paciente, la persona no se va a regular. Yo tengo que estar regulada para poder atender desde esa regulación a la otra persona. Y eso nos lleva a esa figura de apego segura, ¿no? Una figura de apego es segura cuando hay esa presencia, esa paciencia, esa aceptación incondicional, ese no juicio. Esto ya es mindfulness y esto ya es compasión. Lo que pasa aquí, si la persona no siente un lugar seguro, podrá confiar en bajar a las profundidades de su mundo interno, y así, aquí he puesto en relación a las recaídas, pero explicarnos cualquier cosa, explicarnos con más facilidad, por ejemplo, cuando hayan recaídas, porque sentirá que no va a haber un juicio, ¿vale? Y lo que decía antes, sin una sensación de seguridad, esa base segura, no es posible explorar los límites de la ventana de tolerancia. En relación a la historia vital y del síntoma, lo que comentábamos, ¿cuándo empezó la conducta? ¿Qué estaba pasando en su vida en aquel entonces? Periodos de consumo y momentos vitales. ¿Qué estaba pasando? Otros síntomas que puedan estar presentes y que también ¿no? puedan estar relacionados con la adicción. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo los cambios que ha habido en esos síntomas? Antecedentes familiares. Cuando digo antecedentes familiares, no solo me refiero a las adicciones. Al final, si mi padre o mi madre tenía una adicción, por un lado, no estaría disponible, por lo tanto, me transmitió, porque el estilo de apego es transgeneracional, va pasando de generación en generación, un estilo de apego inseguro. Yo tengo unas heridas porque ese padre o esa madre estaba ausente, y también habré aprendido que esa conducta, la que fuese, puede ser un buen mecanismo de regulación, porque es lo que he visto. Eso nos lleva a explorar las figuras de apego, el estilo de apego, las dinámicas familiares, otros posibles traumas, no solo de apego, sino otras experiencias que han podido ser traumáticas. Y aquí he puesto, por si algunos tenéis formación en MDR o tenéis pensado hacerlo, yo no soy partidaria en las primeras sesiones, pero más adelante el float back. El float back es por ejemplo, ¿no? Viene la persona y nos dice que ha pasado, no sé, ha tenido una discusión con su pareja, y ha sido esa situación, perdón, esa discusión con la pareja ha sido un desencadenante de consumo, del que sea. Comida, sustancias, de juego, da igual, el que sea. Mientras lo está explicando la persona, seguramente se activen las mismas sensaciones o sensaciones físicas similares a cuando pasó, porque está recordando el recuerdo, o sea, está recordando el evento, perdón. Sería, ¿qué estás notando ahora en tu cuerpo? Estoy notando presión en el pecho. Vale. Permite que tu atención se dirija ahí a la presión en el pecho y deja que la sensación te lleve como un viaje hacia el pasado, allá donde quiera llevarte, a ver en qué otros momentos de tu vida ha estado presente. Es una intervención de abajo a arriba. Eso nos permite hacer o completar o ir viendo la historia vital.
porque suelen aparecer recuerdos que si preguntamos de una manera racional, ¿en qué otros momentos has notado esta sensación? No va a llegar, porque sería top-down. Y lo que queremos es hacer una intervención bottom-up, que esa sensación llegue aquí, ¿no? Por cerebro reptiliano, cerebro límbico, que active las memorias del hipocampo y acabe llegando al córtex prefrontal. Respecto a la identificación de partes, ¿no? Que decía a partir de la parte de adicción, es dialogar con la parte. Aquí os he puesto algunas posibles preguntas iniciales que se hacen desde la IFS cuando hablamos con las partes. Primero es preguntarle a la persona qué siente hacia esa parte, qué siente hacia la parte de adicción. Porque si hay un rechazo, primero tendríamos que trabajar ese rechazo. ¿Vale? El ir viendo conjuntamente qué intenta hacer bueno esa parte por ella. Porque desde la IFS, y volviendo a ese modelo no patologizante y compasivo, no hay partes malas. Lo que pasa es que esas partes han asumido cargas y roles que a veces nos llevan a consecuencias desastrosas, pero lo hacen como una manera de, recordemos a Gabor Mate, de ese dolor emocional, tapar ese dolor emocional. Si hay curiosidad, sería preguntas, ¿no? ¿Qué intenta hacer bueno por ti ahora? ¿Dónde vive en tu cuerpo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad cree que tienes? Aquí cuando hacemos la pregunta ¿qué edad cree que tienes? Las partes suelen responder 5, 6, 9 años. ¿Vale? Si conoce a otras partes, si protege a alguna otra parte, es una manera de explorar. También puede pasar que cuando queremos hablar con una parte, la parte, bueno, siempre pregunto, le propongo a la persona que le pregunte a la parte si quiere hablar. Y, por ejemplo, hoy me ha pasado con una persona que al inicio una parte con la que queríamos conversar ha dicho que no quería hablar. Si es que no, lo dejamos. No vamos a forzar el sistema interno. Pensamos que se ha construido de tal manera para proteger el sistema. Si vamos más rápido de lo que la persona, si su sistema interno, su sistema nervioso puede tolerar, la vamos a desregular y la vamos a retraumatizar. Entonces, con esto, ojo también. Si os interesa, hay muchos libros de la IFS para explorar. Esa identificación, ¿no? de otras partes, pues, parte autocrítica, culpa, que está muy presente en las adicciones y otras partes que puedan haber, y pactos con la parte adictiva. Una de las preguntas que se hace o lo que se intenta, ¿no? con el abordaje desde la IFS es que se valida la función que están cumpliendo esas partes, aunque ¿no? comporten consecuencias desastrosas a veces, pero se le pregunta si estaría dispuesta a asumir otra función que sea más, que ayude más, digamos, al sistema interno. ¿Vale? Y en esta línea, posibles pactos con la parte adictiva. Esto pueden ser posibles medidas conductuales, pero desde esta comprensión de que la parte adictiva intenta hacer algo bueno por el sistema de la persona, aunque comporte consecuencias. Y como decíamos, hacia la regulación del sistema nervioso. Y ahora veremos algunos de los mapas de la teoría polivagal que nos pueden ayudar para empezar a tomar conciencia del organismo, de esa interocepción, de esa propiocepción. Lo que decíamos, ligándolo, ¿no? con el apego seguro, las prácticas de compasión y mindfulness permiten que la persona aprenda a ser su propia figura de apego segura y de esa manera reducir la probabilidad de recaídas futuras y poder cicatrizar las heridas emocionales. Ahora vamos a ver esto un poquito más detallado. Este es el primer mapa hay 3 mapas de la teoría polivagal. Si os interesa,
La teoría polivagal en terapia de Deb Dana es el libro, es uno de los libros que tiene Deb Dana y es el mapa personal. Se empieza por el sistema nervioso simpático, aunque también se podría empezar con el vagal dorsal, pero bueno, Deb Dana lo plantea como empezar por el simpático, luego el vagal dorsal y acabar por el vagal ventral. Y lo que se guía a la persona es a encontrar una situación del día a día. Yo, cuando hacemos este primer mapa, les propongo una situación del día a día que sí que active el simpático, el vagal dorsal, pero que no sea demasiado abrumadora y a poder ser que no esté relacionada con la adicción, ¿vale? Pero es llevar en imaginación a la persona a esa situación y llevarla al cuerpo, que está notando en el cuerpo, sensaciones físicas, emociones, impulsos, hacer algo en concreto, pensamientos, ¿vale? Y cuando, perdón, y cuando ya lo tiene, al final es mínima, que se conecte lo mínimo con esa situación para detectar lo que está pasando en su cuerpo. Y cuando lo tiene, abrir los ojos si los tenía cerrados, escoger un color con el que identifique el simpático y escribir su experiencia ahí al lado, en el simpático, ¿vale? Y una vez escrita la experiencia, yo suelo preguntarle, pues, ¿qué has escrito? ¿Qué color has escogido? El color también nos dice bastante. Normalmente, el simpático se relaciona con el rojo, porque es mucha activación, ¿no? Es fuego. El vagal dorsal con el negro, ¿no? Tristeza, agotamiento, ¿no? La oscuridad. Y el vagal ventral verde, azul. Esto es lo normal, no me gusta la palabra normal, lo habitual. Cómo escogen los colores también nos puede mm, ayudar a ver cuán de conectados o no están con su sistema interno. Y una vez haya explicado la experiencia, se le dice, vale, desde este estado simpático, y yo les digo que cierren los ojos para que se vuelvan a conectar ahí, voy a empezar una frase para que la acabes. Yo soy y lo que venga a la mente. Y una segunda frase, el mundo es, y otra frase. Y esto se repite con el vagal dorsal y con el vagal ventral. Y luego ver la diferencia, suelen haber diferencias en general, entre los tres estados. Esto también nos permite introducir, ¿no? Cómo dependiendo del estado anímico, del estado del organismo, podemos ver las cosas de una manera u otra. A través de qué velo estoy viendo lo que está pasando. Esto nos lleva al segundo mapa de la teoría polivagal, que es explorar desencadenantes del simpático, del vagal dorsal, situaciones disparadoras que activen, ¿no? Estos dos estados autónomos y, bueno, desde la teoría polivagal les llaman destellos a el vagal ventral. ¿Qué situaciones, actividades, personas me generan calma, seguridad, conexión social? Cuando introduzco este mapa en terapia, perdón, suelo proponer, nunca obligar, suelo proponer a la persona empezar por, entre sesión y sesión, explorar los momentos vagal ventral. Es importante porque algunas personas, ¿no? Creemos o creen que los momentos de vagal ventral deben ser momentos extraordinarios. No, son momentos del día a día en el que haya cierto bienestar. Quizás, dependiendo de la historia de la persona, no utilicemos la palabra seguro o seguridad, porque si la persona durante toda su vida nunca ha sentido seguridad, eso va a ser otro gatillo. Momentos en el que sientas cierto bienestar, o incluso momentos en que notes que la ansiedad no está tan presente. Eso ya nos serviría como momentos vagal ventral. Empezar por ahí y luego seguir a explorar los disparadores del presente, relacionados o no a priori con la conducta adictiva. Porque volvemos a lo mismo. Si a nivel racional pienso que está relacionado o no, nos podemos estar dejando información. Entonces,
todos los desencadenantes que activen el simpático y el vagal dorsal. Mejor empezando, ¿no? Pues de una sesión a la otra por el simpático y luego por el vagal dorsal o al revés. Y, ay, esto está mal, perdón. Me equivoqué al poner el mapa de recursos, pero os lo explico. El tercer mapa es el mapa de recursos que nos enlaza directamente con la pregunta de la compasión. ¿Qué necesito para cuidar mejor de mí? Tanto por mí mismo, por mí misma, como en compañía de otros, ¿vale? Entonces, el tercer mapa, os lo explico, son 2 columnas, una columna para cada uno de los 3 estados, qué puedo hacer por mí mismo, por mí misma, para acompañarme en un estado vagal dorsal, para acompañarme en un estado simpático y para mantenerme en un estado vagal ventral, y qué puedo hacer con otras personas. Lo mismo, los 3 estados. Y aquí he matizado, y en mayúsculas, importante tener en cuenta el estilo de apego, porque dependiendo del estilo de apego, pondremos más énfasis en la autorregulación o en la corregulación. Lo explico mejor. Quizás al inicio sí, pero la idea clara o el objetivo, ¿no? O la intención que tenemos que tener es, si la persona tiende a un estilo de apego ansioso, vamos a trabajar más la autorregulación, porque va a estar más pendiente de buscar a otras personas para regularse. Y si una persona tiende a un patrón más evitativo, va a estar más que puedo hacer por mí misma, autorregulación, y menos por la corregulación. Por lo tanto, iremos más en la línea, encontrando el equilibrio, más en la línea de trabajar esa corregulación. ¿Vale? Y nos metemos ya más en concreto en las prácticas, bueno, prácticas, intervenciones, ejercicios de compasión, mindfulness, yoga sensible al trauma. Son intervenciones de abajo arriba, como hemos visto algunas otras que hemos ido comentando, y ofrecen un espacio de estructura y seguridad para reconectar con el cuerpo de manera progresiva. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora en relación a esa sensibilidad al trauma a la hora de qué ejercicios, prácticas, intervenciones hacemos en terapia. Es importante tener presente los posibles gatillos para la persona o las personas, si por ejemplo es terapia grupal. El ejemplo que se me ocurre ahora más fácilmente es, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que pueda tener mm, problemas con la alimentación, food addiction, por ejemplo, evitaríamos hablar de, por ejemplo, en prácticas, pues notando el peso de tu cuerpo, pues el peso, esa palabra peso, la vamos a obviar. En prácticas de, por ejemplo, gestos compasivos, que pues llevar una mano al abdomen y la otra al pecho, vamos a obviar, no vamos a decir mano al abdomen, vamos a decir pues, 2 manos al pecho, quizás abrazándote, cogiendo un cojín. Es tener presente, ¿vale? Qué posibles gatillos puede haber a la hora de las intervenciones. Porque relacionándolo, ¿no? con todo lo que estamos hablando del apego, trauma, aquí os pongo bueno, os he puesto la frase de Daniel Siegel de las 4 S. El niño debe sentirse visto, seguro, calmado y estable. Y esto es lo que buscamos en terapia. Y esto nos lleva de nuevo a la interocepción, ¿vale? Que lo hemos ido viendo durante todo este rato. Entonces, para cualquier intervención basada en mindfulness, compasión, yoga sensible al trauma en psicoterapia, tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso. Si yo pretendo a una persona en un estado simpático con un elevado nivel de ansiedad que haga una práctica sentada, sedente, no va a ser posible. Es ir contra el sistema nervioso. Quizás lo mejor sea una práctica en movimiento. Yoga sensible al trauma, movimientos conscientes, ahora lo veremos el shacking, otras prácticas, caminar consciente,
¿vale? Focos de atención, movimientos y posturas que puedan tener efecto gatillo. Lo que hablábamos antes igual de las palabras, lo mismo. Y esto, pongo el ejemplo de la respiración. La respiración sí es, diría, el regulador del sistema nervioso, pero para algunas personas es un gatillo. Es desbordante poner su atención en la respiración. Por lo tanto, yo no soy partidaria de cuando vamos introduciendo en psicoterapia intervenciones de mindfulness, de compasión, empezar por la respiración, porque no sabemos cómo la persona se va a relacionar con la respiración. Soy más partidaria de más adelante, cuando ya se haya trabajado de otra manera ese mindfulness de compasión, ir probando la respiración, y esto nos lleva a los conceptos esos de pendulación. La pendulación y la dosificación hacen referencia a entrar y salir de estados más, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de las respiraciones, vale, para mí la respiración es un gatillo, vale, vamos a ir unos segundos a tu respiración y volvemos a las sensaciones de contacto con la silla, con el suelo. Al momento, 2 segundos. Vale, vamos a volverlo a hacer y ahora 3 segundos. Volvemos a la respiración, 3 segundos y volvemos. Eso es pendular y dosificar. También hemos de tener claro, no vamos a hacer prácticas porque sí o intervenciones porque sí. ¿Qué queremos trabajar? Intención, propósito. Empezar de lo externo. Orientación. La orientación es, ¿qué estás viendo? ¿No? Y guiar a la persona en ver, en observar lo que tiene a su alrededor, en todos los lados, hacia arriba, hacia abajo, delante, detrás, los lados, incluso si quiere nombrarse de manera interna o en voz alta, lo que va viendo, formas, colores, texturas, ¿vale? Orientar en el espacio y empezar de ahí, de lo externo, hacia lo interno. A veces queremos correr demasiado y llevamos a la persona al mundo interno, y cuando ha estado desconectada toda su vida de su mundo interno, eso la va a abrumar y la va a retraumatizar. Lo que decíamos, orientación, centramiento, dirigir a la persona de manera amable al foco principal que se ha escogido, y contención. Por ejemplo, uso de cojín, de manta o cualquier otro objeto que ayude a acompañarse, a sostener a la persona durante la práctica. O durante el, vamos a decir, práctica, ejercicio e intervención. Lo que comentábamos hace nada, si hay hiperactivación, prácticas en movimiento que ayuden a descargar ese exceso de energía. Y si hemos introducido ya la respiración y no es un gatillo, enfatizar la exhalación. Cuando hay un estado simpático, un estado de hiperactivación, la exhalación activa el parasimpático vagal ventral. Y al revés, si hay hipoactivación, prácticas sedentes que vayan activando progresivamente. Y si usamos la respiración, enfatizar la inhalación. La inhalación activa el simpático. Digo, activa el simpático, digo que genera activación, ¿vale? Lo que decíamos, primero, crear seguridad. Si no hay seguridad, no va a avanzar el proceso psicoterapéutico. Enraizamiento, empoderamiento, lenguaje invitacional, dar 2 o 3 opciones a la persona, repetirlas, que sean claras, que sean concisas, un tono de voz pausado, calmado, prosódico. Recordemos, el vagal ventral sintoniza el oído medio con la voz humana, por lo tanto el tono de voz es importante para esa seguridad, para esa calma. La lentitud, el no juicio, no hay nada en concreto que sentir, simplemente observar lo que está aquí y ahora. Lo que decíamos de la respiración, que ojos abiertos o cerrados, y lo de la contención que ya lo he comentado. Lenguaje invitacional, uso de gerundios, si es adecuado para ti, cuando te sientas preparado, preparada. Cuando decía lo de las opciones, ejemplos, puedes continuar en las sensaciones de contacto o de sostén, o bien llevar tu atención al vaivén natural de tu respiración a través de tu cuerpo, escogiendo la opción más adecuada para ti en este momento. Aquí ya estamos trabajando la compasión y llevar a la persona que vaya identificando qué es lo mejor para ella. Y
cuando empezamos a introducir prácticas, evitemos nombrar experiencias, si hay experiencias agradables, desagradables o neutras, simplemente observando si hay sensaciones de temperatura, de textura, de contacto, o puede que haya otra sensación, o puede que no haya ninguna sensación y todo está bien. ¿Vale? Volvemos a no hay nada en concreto que sentir, simplemente observar lo que hay. Bueno, aquí os he puesto posibles prácticas, pues prácticas de orientación, que ya lo he comentado, focos de atención, sensaciones de contacto, de sostén de los pies en el suelo, las piernas en la silla, la espalda en el respaldo, meditación de la montaña, columna vertebral. No me da tiempo a explicarlo esto. Si la respiración es un gatillo, pues prácticas de atención y de regulación de la respiración, está la práctica de la coherencia cardíaca. Recursos somáticos disponibles en el día a día. El shacking es cuando hay un estado más de activación, de hiperactivación, es sacudir el cuerpo. O gesto compasivo, llevar las manos sobre el pecho, o el que hayamos identificado o que haya identificado a la persona que le ayuda. Luego, body scan adaptado. Esto sería, por ejemplo, hacer un body scan a través de la vista, más que con los ojos cerrados y el típico body scan. El body scan, desde mi punto de vista, en sí mismo es traumatizante, teniendo en cuenta que la mayoría de personas hemos estado desconectadas de nuestro cuerpo mucho tiempo. Entonces, hay que ir con ojo también. Figura compasiva, la práctica bueno, se llama el lugar seguro, pero volvemos a lo mismo. Evitemos hablar de seguridad, especialmente en personas que no la han sentido nunca. La práctica de meditación de partes, la meditación del camino, que es una meditación de la IFS. Prácticas en movimiento, de yoga sensible al trauma, que impliquen pues, posturas de pie empoderadoras, como la montaña, los guerreros, el árbol, caminar consciente. Esto lo he explicado ya, la dosificación, pues entrar y salir, empezar, por ejemplo, con una parte del cuerpo, la que tiene mayor sensación. Y la pendulación, oscilar entre niveles de intensidad, entrar y salir de las sensaciones y de una manera progresiva. Vale. Vamos llegando casi al final. En la segunda fase de reprocesamiento, lo que comentábamos antes, para reprocesar es necesaria esa conciencia dual, es llevar ya a la persona a través de ese vínculo seguro que se ha establecido, vínculo terapéutico seguro, la persona va interiorizando la seguridad. Por lo tanto, en esta segunda fase tiene que estar, usar la palabra tiene que estar, pero bueno, tendría que estar presente ese yo adulto, ¿vale? Esa conciencia dual. Podemos avanzar en ese diálogo con las partes, ¿no? Que hayamos ido identificando para ir a esas partes exiliadas y sacarlas de allí y traerlas al presente. Cuando digo traerlas al presente es porque esas partes se quedaron allí y se quedaron allí condicionando nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Eh, Intervenciones dirigidas a esos límites de la ventana de tolerancia. Por ejemplo, observación de inicio y final de cada inhalación y de cada exhalación y de las pausas que hay entre ambas, observación de los pensamientos, trabajar con dificultades en las prácticas, en las intervenciones, pues en lugar de redirigirla, ¿no? Cuando la mente se va, que se va porque funciona así, pues en lugar de redirigir al foco principal, es identificar, ¿no? Dónde se ha ido y si eso tiene algún iba a decir efecto, si se refleja de alguna manera en el cuerpo y darle espacio a la experiencia desagradable que pueda haber, ¿vale? Dar espacio a la sensación sentida, a la emoción sentida. Y aquí también podemos recuperar desencadenantes del segundo mapeo y explorar en imaginación lo aprendido, ¿no? Y de esa manera lo mismo, ir dando espacio a lo que se está experimentando. Y luego a nivel más corporal, digo, de movimiento, pues posturas más o movimientos de equilibrio, mantener más tiempo movimientos o posturas ya conocidas, posturas de apertura, de cierre, ampliar el foco de atención al flujo continuo de experiencias, ¿no? En una conciencia amplia que lo acoge todo,
Aquí podríamos ya incorporar el body scan estándar. Y aquí sí que podemos ya empezar a hablar de si la experiencia está siendo agradable, desagradable o neutra. Y en relación al planteamiento a futuro, compasión, ¿no?, para momentos difíciles sería expansión de esa compasión hacia otras personas, figuras importantes actuales, figuras de apego, cuidadores principales, meditación de la bondad. Hay otra práctica que es inhalar para mí, exhalar para ti. Intervenciones en imaginación, observándose cómo afrontan esas situaciones difíciles que se hayan ido identificando a lo largo del proceso y incorporando, ¿no?, qué necesito en este momento para cuidar mejor de mí, ¿no?, y reforzando un poquito todo lo que se haya trabajado en los mapas. Y por último, me gustaría leer estos dos fragmentos de Pat Ogden y la gran frase de Bessel van der Kolk, que lleva por título su libro. Pat Ogden dice: en los enfoques de abajo hacia arriba, la sensación y el movimiento del cuerpo son los puntos de entrada, y los cambios en la experiencia sensoriomotriz se utilizan para apoyar la autorregulación, el procesamiento de la memoria y el éxito en la vida diaria. El significado y la comprensión emergen de nuevas experiencias y no al revés. A través de intervenciones de abajo hacia arriba, un cambio en el sentido somático del yo afecta a su vez al sentido lingüístico del yo. La otra cita: un enfoque somático permite a las personas regular sus vivencias físicas y aprender acciones más adaptativas, de manera que su correspondiente sentido de la propia identidad transmita la impresión de estar más arraigadas, de ser más competentes y estar más orientadas hacia las vivencias actuales presentes. A medida que el nivel de activación fisiológica, las sensaciones, la postura y los movimientos del cuerpo se van volviendo más adaptativos, emerge a la superficie un sentido diferente y más positivo de la propia identidad, respaldado por estos cambios físicos. Bessel van der Kolk, su libro, lleva por título El cuerpo lleva la cuenta. Y ahora sí, me gustaría acabar con esta cita de Carl Jung. Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero a tocar un alma humana, sé apenas otra alma humana. Esa figura de apego segura. Muchas gracias. Moltes gràcies, Marta. Iniciem, doncs, el torn de preguntes. Recordem als assistents que podeu enviar les vostres aportacions a través del xat adreçant-vos al Departament de Formació del COP i les exposarem en veu alta. Gràcies. Mira, Marta, tenim una primera pregunta d'un assistent que ens comenta: hola, ¿podrías explicar un poquito más lo de la jerarquía de las dos ramas vagales? Gracias. Vale. De hecho, bueno, está la escalera autónoma, jerarquía autónoma. Entonces, el nervio vago tiene las dos ramas, ventral y dorsal, y junto con el simpático, configuran la escalera. La primera de todo, de arriba de todo, sería el vagal ventral, ¿vale? Que es el que nos moviliza a buscar ayuda. Es el que es, la calma, la seguridad, la conexión social. Si ante una situación que nos desborda no hay ayuda disponible, se activa, bajaríamos de escalón y se activaría el simpático, que es el que nos moviliza o a huir primero, si no puedo huir, a luchar. Y si no puedo ninguna de las dos, pasaríamos de esa activación del simpático a una hipoactivación, inmovilización del vagal dorsal, ¿vale? Que es la que se relaciona con el bloqueo, la paralización, el agotamiento. No hay energía en el vagal dorsal. No sé si lo explico, si queda explicado así, mejor. Y si no, pues
lo vuelves a escribir y esa pregunta un poco más concreta. Molt bé, Marta. Tenim una altra pregunta d'un assistent que ens comenta, según la IFS, las estrategias de regulación adaptativas, por ejemplo, hacer una actividad compasiva, ¿qué tipo de parte protectora sería? Pots repetir? Sí, comenta, según la IFS, las estrategias de regulación adaptativas, por ejemplo, hacer una actividad compasiva, ¿qué tipo de parte protectora sería? No, no serían partes protectoras, sería desde el self. El self toma el mando y vamos en la línea de que cada vez haya más presencia de self, de conciencia, ¿no? Porque el self, una de sus, ¿no?, cualidades es la compasión. Molt bé. Tenim una altra pregunta que ens comenta. En el centramiento, después de la orientación, ¿eres tú quien elige o sugiere qué será el foco? El que será el foco. Vale. Cuando planteo una práctica en sesión, primero le pregunto a la persona qué le parece. Doy la opción de, y esto siempre se ha de dar la opción de, si en algún momento sientes que no es cómodo para ti estar en la práctica, me avisas y paramos. Y cuando volvemos al foco, lo que hablamos de las opciones, pongamos el ejemplo. Hemos dado la opción de, bueno, uy, perdón, cuando la mente se vaya, esto no lo he apuntado, pero suelo guiar cuando ¿no?, la mente divagará durante la práctica, es totalmente normal, comprensible, porque la mente funciona así. Y cuando te des cuenta de ello, felicitándote por haberte dado cuenta, eso es mindfulness, reconociendo de la mejor manera que puedas qué es lo que la ha atrapado y permitiendo que eso que ha atrapado a tu mente vaya a una sala de espera segura y confortable. Aquí estamos introduciendo ya la figura, ¿no?, esa figura de apego segura o esa seguridad, ¿vale? Vagal ventral. Y reconduciendo, habremos dado dos opciones. O bien a tu respiración, si hemos dado la opción de la respiración, a la vaivén natural de tu respiración a través de tu cuerpo, o a las sensaciones de contacto con, ¿no?, de tu cuerpo con la silla, con el suelo, ¿vale? Estamos dando ahí ya dos opciones. Lo mismo, si no ha quedado respondida, pues vuelves a escribir. Molt bé. Mira, tenim una altra pregunta que ens diu, ¿cómo sugieres o introduces la propuesta de hacer una práctica de ICT a una persona que quizá nunca haya hecho prácticas similares o bien que se muestre que se muestre con algo de resistencia a habitar su cuerpo? Em, claro, primero hay todo un trabajo de psicoeducación. Explicar cómo yo explico la teoría polivagal, cerebro triuno de manera general, cómo nuestras vivencias previas han influido en nuestro sistema nervioso, explico el concepto de ventana de tolerancia y explico que las intervenciones basadas en mindfulness, en compasión, van ayudándonos a que esa ventana se vaya ampliando. Y empiezo, lo que decía, primero empiezo con prácticas de lo externo, orientación, pues que está viendo, por ejemplo, una persona que está conmigo ahora en terapia, es imposible que conecte con su cuerpo y hemos encontrado, hicimos un body scan con la vista, la guía, ¿no?, llevando tu mirada a tus pies, ¿qué ves? Los zapatos de color tal, ¿no?, de lo externo. Vale, y aquí sí que fui como más concreta porque le costaba, ¿no?, más identificar. ¿Notas el contacto de los calcetines con tus pies? Sí, vale. Bien. Y si hubiese sido que no, pues también bien. Y hicimos el escáner por el cuerpo, porque cuando yo le preguntaba qué notas en el cuerpo, sus respuestas eran no lo sé. Y entonces digo, pues vamos a explorar si realmente es el no lo sé o sí, ¿no? Y entonces, con el body scan que fuimos haciendo, y lo mismo con el resto de partes de su cuerpo, le iba reforzando. Sí que te das cuenta, ¿no?, de estas sensaciones. Lo mismo, si no he respondido, vuelves a escribir.
Perfecta. Ens diu un altre asistente, muchas gracias por la presentación. En relación con las diferentes prácticas que has mencionado, ¿cómo trabajáis la creación del hábito con los clientes? Claro, aquí no me ha dado tiempo a explicar, a ver, las prácticas de meditación como tales, igual que la práctica de yoga, em, tienen, tienen sus inconvenientes. Y es que escarbamos tanto que pueden salir cosas que pueden desregular a la persona, ¿vale? Entonces, pues en este sentido hay que hacerlo de manera muy progresiva y como comentaba ahora, ¿no? Con la pregunta anterior, empezando de lo externo a lo interno, y no es una imposición. Trabajamos en sesión las prácticas y, lógicamente, pues eh, pausas a lo largo del día, que vayan tomando conciencia. Cuando introducimos los mapas, ya ahí podemos introducir, bueno, pues quizás 3 pausas al día y que identificar en qué estado estás de la escalera autónoma, por ejemplo, sería una buena manera. Em, pero yo no tengo la pretensión de que las personas mediten todos los días, y menos si están en terapia. O sea, digo, menos si están en terapia. Em, bueno, sí, estamos ahí, pero depende de dónde estemos trabajando. Y estoy pensando ahora, ¿no? En los recursos públicos, si vemos a la persona una vez al mes o cada 2 meses, no sabemos lo que va a pasar ahí con las prácticas, si va a haber desregulación. Es que esto es un tema también complejo. Yo me quedaría con, en sesión, yo trabajo online, entonces grabamos la práctica, se la mando y haz lo que puedas. Es una propuesta, no somos, sé que hay psicoterapias muy rígidas en este sentido, pero es que es lo contrario a la compasión. Molt bé. Tenim una altra pregunta d'un assistent que ens comenta: moltes gràcies, Marta, per la formació, molt útil i interessant tot el que has comentat. Tinc un dubte o curiositat. Pot ser que els dolors de l'esquena estiguin relacionats amb els estats ansiosos, ja que a la imatge els nervis del sistema simpàtic i hiperactivació estaven al voltant de la mèdula? Sí, la somatización. em, es que hay muchos síntomas físicos que en la base está em, el trauma emocional y cómo está el sistema nervioso autónomo. Sí. Perfecte. Una altra pregunta d'un assistent ens comenta: ¿qué libro de IFS nos recomienda para iniciarnos en este abordaje? Hay muchos. Quizás uno así sencillo como manera introductoria es uno que es No hay partes malas. Sí que hay un trozo una parte del libro, este es mi punto de vista personal, que habla del consumo que habla del uso de ciertas sustancias en psicoterapia para el reprocesamiento del trauma. Yo no soy partidaria de esto, por mucho que hayan ensayos controlados, pero excepto esa parte, que yo creo que se excede, el resto es un libro que está bastante bien. Y luego em, está el más nuevo, que ahora, pues, aquí, que os lo enseño por la cámara, que es este, que no sé si se ve, ¿vale? Terapia Sistemas de Familia Interna, PFS, Richard Schwartz y Marta Switzy, y este es el más nuevo. Luego hay uno de manual de habilidades de la IFS o cuaderno de habilidades, ahora no me acuerdo el título exacto, hay varios. Sí. Molt bé. Ens envían varios comentaris cap a tu. Ens diuen: agradecer a Marta los recursos aportados, muy bien explicado. Y un altre assistent que ens comenta: gracias, Marta, ha sido muy ilustrativo. Tenim una otra pregunta, diu: gracias, Marta, muy interesante. ¿La parte de psicoeducación crees que puede llegar a ser contraproducente para pacientes muy racionales? ¿Deberías poner más foco en lo corporal y emocional? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Gracias.
no entiendo por qué la psicoeducación puede ser contraproducente. Claro, Esto no lo... comenta, la parte psicoeducación, ¿crees Mm, que puede llegar a ser contraproducente para pacientes muy racionales? mm, no. Mm, hasta ahora no. El ejemplo que ponía justo ahora, ¿no? De que con la persona que hicimos el body scan como adaptado, es aparentemente es muy racional, aunque tiene explosiones emocionales, eh, pero no, al final, ¿no? Es explicar cómo funciona nuestro organismo y que sepa cómo funciona y que esa racionalidad, esa parte racional, ha tenido un rol de supervivencia, porque en algún momento esa persona, las personas, ¿no? Que tienden a racionalizar, tuvieron que desconectarse de lo emocional porque era demasiado doloroso. Entonces ahí empezamos por cosas externas, empezamos por de la vía de entrada que nos da la persona, la emoción, el pensamiento, el el cuerpo, con la intención de saber que vamos a unirlo todo. Pero por eso, personas muy racionales, pues no les llevaré a la respiración la primera vez que hagamos una práctica. Iremos a algo externo, o a lo mejor a caminar consciente, ¿no? Cuando digo externo me refiero a ver, ¿no? Observar lo que tiene alrededor y demás. Mm. Molt bé. Ens comenta un altre assistent. Hola, me gustaría saber si hay algún tipo de centro o escuela en Barcelona en el que puedas formarte en trauma de manera integrativa, es decir, sin tener que pasar por una formación en sensoria motriz, otra en compasión, otra en IFS, otra en MDR, otra en somatic, etcétera, por separado. Muchísimas gracias por toda la información aportada, muy esclarecedora y pragmática, y el modo de explicarlo tan entendedor y con sentido común. Em, yo también me planteaba cuando buscaba formación al respecto, ¿no? Un centro que lo incluyese todo. Y está el Instituto Alecés, están en Sant Cugat del Vallès, pero también tienen la formación online, que es donde yo estoy haciendo la formación actualmente. Molt bé. Ens comenta, Incluyen todo. ens comenta un altre assistent. Hola, moltes gràcies. Molt interessant i útil. Podries tornar a explicar la diapo d'abans dels mapes de teoria polivagal? Pots repetir, Sí, sisplau? diu si li podries tornar a explicar la diapositiva dels mapes de la teoria polivagal. Ah, sí, vaig. Ai, tiro cap enrere, Tiro para detrás, perdón. Las personas que... Vale, el primer mapa que trabajaríamos sería este, que es el mapa personal, ¿vale? Que es escoger como 3 situaciones que la persona sienta que el vagal ventral está activado, porque hay esa calma, ese bienestar, otra situación que esté activado el simpático y otra situación que esté activado el vagal dorsal. Lo que he comentado antes es que yo soy más partidaria de cuando hacemos esta primera exploración, que sean situaciones del día a día que de manera directa no estén relacionadas con la adicción. Básicamente para que la persona no se desregule. Entonces, llevarle en imaginación a esa situación que hayamos escogido. Tampoco escogeríamos, por ejemplo, si ya nos ha explicado que la relación con su padre, con su madre o con alguna figura importante de apego es complicada, tampoco escogeríamos una situación con esas personas, ¿vale? Algo del día a día que genere esa activación. Llevarla a la persona en la imaginación a esa situación y que conecte, bueno, que observe, mejor dicho, qué está pasando por su cuerpo, si hay alguna sensación física que pueda notar, alguna emoción, algún pensamiento, algún impulso a hacer algo, ¿vale? Lo mínimo, estar ahí en esa situación, lo mínimo en imaginación para darse cuenta de eso y cuando lo tenga, abrir los ojos si los tenía cerrados y coger un color con el que identifique pues, el estado que estemos explorando y escribir lo que ha notado, lo que ha observado al lado de cada estado. Una vez escrito, le decimos, vale, desde ese estado simpático, vagal dorsal, vagal ventral, el que sea, acaba esta frase. Y se le dice, yo soy y acaba.
lo que salga. Aquí es importante, no vamos aquí a lo racional, lo que venga de dentro, de lo más profundo de las vísceras. Y el mundo es, ¿vale? Este es el primer mapa. Y luego ver pues, si hay diferencias, si hay similitudes entre los tres estados. El segundo mapa sería explorar qué situaciones, actividades, personas desencadenan que se active cada uno de los tres estados. Y aquí, por ejemplo, ¿no? En relación a la pregunta sobre los hábitos, aquí sería pues de sesión a sesión empezar a explorar esos momentos vagal ventral. Empezaría por ahí, yo, mejor que los desencadenantes. Y Molt lo bé. que decía antes, no tienen que ser momentos grandiosos de esplendor, ¿vale? Momentos de mínimo bienestar. Y el último, que es el que me he equivocado y que no lo he puesto bien, el mapa de recursos. ¿Qué puedo hacer por mí mismo, por mí misma y en compañía de otras personas u otros seres vivos para acompañarme en función del estado en el que me encuentro? Y ya está. Gracias, Marta. Ens comenten, enhorabuena, Marta, por tu presentación. Muchas gracias por las explicaciones tan claras para abordar este tema tan complejo. I tenim un altre comentari superinteressant, molt ben explicat i entenedor, moltes gràcies. I una altra pregunta d'un assistent que diu, ¿por qué por qué en un trauma complejo muchas personas quedan atrapadas en el vagal dorsal? Porque el vagal dorsal, a ver cómo lo explico. Trauma, las heridas que tenemos todos y en trauma complejo, se genera la herida cuando estuvimos en un vagal dorsal, cuando no hubo la posibilidad de ayuda o porque no había o porque no estaba disponible, cuando no se pudo luchar ni huir y la opción que quedó fue la congelación. En la congelación es donde se produce el trauma. Por eso están en un estado vagal dorsal. Gràcies, Marta. Doncs no tenim més preguntes al xat. Et cedeixo la paraula per si vols donar algunes paraules de tancament o algun comentari final. Gracias. No, daros las gracias a las personas que habéis estado hoy aquí en estas 2 horas y espero que haya arrojado un poquito de luz y una perspectiva más amplia de hasta la que ahora había o hay en relación a las adicciones y yo creo que en general en muchos abordajes psicoterapéuticos. Molt bé, Marta. Doncs moltes gràcies per compartir els teus coneixements i experiència i els assistents per la vostra participació i col·laboració. Us esperem a les pròximes activitats formatives del COP. Bona nit. Gràcies.